Buenos días, amadas hermanas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, mi Señor. Amaneció un poco gris aquí en Colombia, aquí en Chía. Y pues, cuán hermosa que es tu creación, aun cuando el día amanezca nublado o el cielo azul o lleno de nubes. Eres precioso, Señor. Toda tu creación es preciosa. Y la creaste para nosotros, para deleitarnos en ella. Por tanto, te damos gracias, gracias en este día. Y Señor mío, encomendamos a ti este tiempo que vamos a tener para estudiar nuestro libro más allá de mi lista de oración, que realmente no es el libro, es tu palabra en donde queremos concentrarnos. Por tanto, llénanos de ti y del poder de tu Espíritu Santo para poder comprender todo lo que tú quieres enseñarnos. En Cristo Jesús, amén. Bueno, mis amadas amigas y hermanas en Cristo, qué rico que esta semana voy a poder verlas con el favor de Dios. Hemos estado viendo en el capítulo 1 vimos, Señor, enséñanos a orar. En el capítulo 2, Señor, ayúdanos a conocerte mejor y que podamos ver todo lo que tenemos, de acuerdo con Efesios 1, 15, 19. En el capítulo 3, Señor, nuestras fuerzas son escasas, necesitamos tu poder para vivir de este lado del sol. Efesios 3, 14, 19. Y hoy vamos a comenzar nuestro capítulo nuevo, número 4 y nos vamos a ir a otra de las cartas de Pablo. En este caso es Filipenses. Señor, danos un amor anclado en la verdad. Vamos a irnos allá directamente al capítulo número 4 y eso se encuentra en la página 67, capítulo 4. El versículo que vamos a estar viendo durante estas próximas sesiones es Filipenses 1, 9, 11. Lo voy a leer de la Reina Valera porque es la que nos aprendemos o nos hemos aprendido de memoria. Filipenses 1, del 9 al 11. Dice así la palabra. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y la autora comienza este capítulo con un recuerdo sobre cómo ella llegó a Estados Unidos. Y voy a leerlo, pero esto no es lo importante. Lo importante es cuando comienza a partir de la página 69 una pequeña reseña sobre la carta a los filipenses. Pero voy a leer algunos apartes rápidos de la primera parte. Dice así: recuerdo la primera vez que vine a los Estados Unidos. Eso sucedió hace varias décadas. Mi esposo y yo vivíamos todavía en Cuba y se nos presentó la oportunidad de viajar como parte de un conjunto vocal. Sí, eran los años 90 y los grupos de este tipo se pusieron de moda incluso en los círculos evangélicos. Y dice que más tarde nos contará al respecto. Bueno, ese viaje fue para nosotros como trasladarnos en la máquina del tiempo. Cuba se había quedado estancada en muchos aspectos, tenía una economía destruida y sobreabundaban las carencias. Eso hizo que entrar en un supermercado se convirtiera en algo abrumador. Había tanto para escoger que no sabíamos por dónde comenzar. No importaba en qué pasillo estuviéramos, la variedad era increíble. Decidirnos por un producto resultaba muy difícil, sobre todo para quienes no tenían idea sobre la mayoría de los productos que estaban viendo.
¿Cómo saber qué tipo de galletas comprar? ¿Cuál era la diferencia entre las diferentes marcas de papitas? ¿Cuál era además, no solo había un supermercado, sino eran muchos? ¿Cuál era la mejor opción? Aprendimos sobre la marcha que eso dependía de varios factores: distancia, preferencias alimentarias y, claro está, el presupuesto. Recuerdo salir de las tiendas con mareos porque mi cerebro no podía asimilar lo que mis ojos veían con tanta rapidez. De vivir en un país donde no había opciones para nada, ahora de pronto nos veíamos ante la disyuntiva de escoger entre una variedad que ni siquiera imaginábamos que existía. Regresamos unos años después, pero ya no como visitantes, sino como inmigrantes. Ahora nos tocó aprender a vivir en esta realidad nueva y diferente, paso a paso y luego de no pocas experiencias. Fuimos aprendiendo a escoger entre opciones, ya no solo de productos en un supermercado, sino de lugares donde trabajar, seguros médicos, instituciones financieras, sitio para vivir y muchas otras decisiones más. En la vida tenemos que escoger y tomar decisiones con mucha frecuencia. Algunas decisiones tienen gran repercusión, mientras que otras ejercen un impacto limitado porque solo tienen que ver con asuntos del mundo físico y temporal. Sin embargo, hay otras elecciones cuyo alcance marca nuestra alma y las implicaciones se relacionan con nuestro tránsito hacia la eternidad, hacia el cielo. La oración de Pablo, comencemos ahí. La oración de Pablo por la iglesia de Filipos, que veremos en este capítulo, trata justamente de este tema. Y la autora, al igual que hizo en la introducción cuando estudiamos oraciones de Efesios, hizo un resumen breve de la carta de Filipenses. Recordemos que como creyentes, una de nuestras tareas es que nosotras permanezcamos en la palabra y que deseemos la leche no adulterada que es la palabra de Dios. ¿Cuándo toman leche los bebés? Cada vez que ellos sienten hambre. ¿Qué hacen? Lloran y succionan y toman hasta que están satisfechos. Esa ilustración que hay en la palabra y que nos la recordaba una de las líderes de la iglesia de Cajicá, hasta trajo un ejemplo vivido porque ella era en su vida eh, de regular eh, enfermera. Entonces nos explicó todas las cosas respecto de qué pasa con la succión y qué pasa cuando el niño nace y todo esto y por qué necesita esa succión tan rápida. Entonces, uno cuando pasa por los diferentes partes de la palabra y coloca una ilustración, nos da una ilustración, hay veces como que pasamos desapercibidas de qué significa para nosotras espiritualmente. Pues bien, quiero que mediten bastante sobre esto de qué significa el que nosotras deseemos la leche no adulterada, porque la leche de la mamá no está adulterada, la del tarro sí, pero la de la mamá no. La leche no adulterada es la palabra de Dios, esa viene directamente del Señor. Entonces, cuando nosotras estamos en ese punto en el que estamos comprometidas con el Señor, ese deseo nos nace. No necesitamos que nos digan, ni que nos empujen, ni que se la lean despacio, ni nada. Hay una técnica sencillísima que se las he recordado a cada uno de ustedes y que ahorita la quiero volver a sacar a colación, que es cómo leer la palabra cuando, por ejemplo, para mí es difícil leer, o aún cuando tengo pereza de leer. Cualquiera que sea la circunstancia, la forma más fácil es coloquen su teléfono en la Biblia y abran la Biblia al mismo tiempo para sentarse por 10 minutos. Tomen un reloj y les aseguro que ustedes necesitan 10 minutos o máximo 12 minutos para que lean los 4 capítulos de Filipenses. Colocan el teléfono, colocan la Biblia abierta en Filipenses, ponen un relojito y se van a dar cuenta que es muchísimo menos que eso. ¿Cómo desperdiciamos nosotros 10 minutos en nuestra vida haciendo bobadas?
en muchas ocasiones, siendo meticulosas en limpiar algo que tengo que limpiar hasta que lo restriegue y que le saque todo, en lugar de desear como niños la leche no adulterada que es la palabra de Dios. Entonces las invito a hacer ese ejercicio. No hay necesidad de que profundicen y saquen un diccionario ni nada. No, esta es la intención que tiene la autora de que nosotras tengamos en nuestra mente un cuadro general de qué es la carta de los Filipenses, porque se nos olvidó que dentro de las predicaciones del pastor Rivas, Héctor Rivas, mi esposo, Filipenses estuvo durante varias semanas, los domingos, en estudio, en, en la predicación. Entonces, eso ya ni nos acordamos, ni cuándo fue, ni en qué año, ni nada. Pero leamos esto. Dice así: existe un consenso general en cuanto a que la carta a los filipenses se escribió alrededor del año 62 después de Cristo. Pablo mismo escribe en la carta que se encontraba preso, de acuerdo con Filipenses 1:13. Aunque no hay una referencia directa al lugar de su encarcelamiento, la ciudad de Roma es la mejor candidata para la mención, porque dice en el último capítulo, Filipenses 4:22, a los de la casa de César. Lean y ahí encontrarán la partecita. Por lo que Lucas no dice en el libro de los Hechos, por lo que Lucas nos dice en el libro de los Hechos, todo parece indicar que este encarcelamiento era una especie de arresto domiciliario, y según se lee en la historia antigua, lo típico de estos casos era que el prisionero estuviera encadenado a un soldado, de acuerdo con Hechos 28. Filipos era una colonia romana próspera a la que Pablo llegó luego de que Dios le diera la visión del varón macedónico, de acuerdo con Hechos 16:9. Lidia fue la primera convertida del ministerio de Pablo en este lugar, una mujer que vendía telas teñidas de púrpura. Pablo y su compañero Silas estuvieron encarcelados en la prisión de la ciudad luego de la liberación de una muchacha adivina que reportaba muchos beneficios a sus dueños. Pablo y Silas estaban adorando a Dios cuando el Señor hizo el milagro de abrir las puertas y romper las cadenas de todos los presos. El carcelero estuvo a punto de quitarse la vida, pero Pablo se lo impidió, le predicó el Evangelio y este hombre creyó en el Señor junto con toda su casa, de acuerdo con Hechos 16:25 al 34. La primera iglesia europea surgió en Filipos, en casa de Lidia. En la carta leemos que estos hermanos brindaron apoyo financiero al ministerio misionero de Pablo, de acuerdo con Filipenses 4, del 15 al 18. La lectura de Filipenses nos permite percibir los motivos de Pablo al escribir esta carta. Él quería agradecerles sus muestras de respaldo y ayuda que le llevaron a través de un regalo que enviaron con Epafrodito, de acuerdo con Filipenses 4:18. También deseaba animarlos en su fe y exhortarlos a mantenerse firmes. Los miembros de la iglesia de Filipos no parecen haber sido problemáticos, como por ejemplo se ocurría con los corintios. Tampoco tenemos evidencias de problemas doctrinales como los que enfrentaba la iglesia de Galacia. Esta carta nos presenta un atisbo breve al corazón del apóstol, quien se veía como esclavo de Jesucristo, y nos revela su ternura y amor por las iglesias que sembró con tanta entrega y dedicación. Algunos la llaman la epístola del gozo, y ya hablaremos de esto en otro capítulo. Pablo escribe con una estructura similar a la de las otras cartas. Empieza con un saludo y luego desarrolla toda una oración. El cuerpo de la epístola incluye una reflexión sobre su encarcelamiento, una hermosa exaltación de Cristo como ejemplo supremo de servicio y diferentes exhortaciones a los creyentes. La carta termina con saludos personales y una bendición. Entonces, vamos apenas a leer la primera parte de la página 70 y 71 para que quedemos ahí, en donde
empieza ya a hablar específicamente de la oración. ¿Por qué? Porque quiero que reflexionen sobre lo que nos cuenta la autora de la carta de Filipenses, porque fíjense en una cosa, no solamente nombra la carta a los Filipenses, sino que nombra Hechos de los Apóstoles, porque los Hechos de los Apóstoles es el relato histórico de cómo nació la iglesia primitiva. Entonces allí están todos los detalles que queremos saber de por dónde fueron y qué hicieron y con quién estaban. No necesitan leerse todo el libro de Hechos porque es bastante largo. Si no estoy mal, son 28 capítulos. Déjame ver, no me acuerdo bien de memoria. 28 capítulos son, sí señora, y pues obviamente esta no es la tarea que tenemos. La tarea que tenemos es concentrarnos en la oración de cómo Pablo oraba por la iglesia. Ese es nuestro cometido, que ojalá estemos utilizando estas oraciones previas que vimos para estar orando por la iglesia de Avondale. ¿Ok? Entonces voy a leer una porción muy pequeña de lo que continúa la autora, ya introduciéndose a lo que es la oración en sí. Amor en el centro de la petición. Pablo entrega el saludo tradicional y luego empieza mencionando cuánta gratitud había en su corazón hacia ellos. Ese agradecimiento lo movía a orar de una manera especial y gozosa. Leamos. Voy a hacer un ejercicio pequeñito de leer del 1 al 4, ¿sí? Dice así, ¿cómo es el saludo que él hace? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y empieza en el versículo número 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Sí, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Llama la atención, dice la autora, que su oración era por todos en aquella iglesia. Es evidente que Pablo amaba a esta iglesia. Tanto es así que escribe que los llevaba en su corazón. Leamos ese pedacito. Dice, leamos desde el 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y los añoraba con entrañable amor de Cristo Jesús. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Oraba impulsado por el amor hacia ellos y para que el amor también creciera en ellos. Y vamos al el primer versículo de la porción de la oración que hace Pablo, o continúa Pablo, y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y nos invita a que volvamos a leer estas palabras. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y ese es mi ruego por la iglesia de Avondale. La oración de Pablo no era para que sintieran o expresaran amor. Él sabía que ya había amor en sus corazones, lo cual dice mucho sobre la iglesia de Filipos. Pablo oraba para que creciera el amor que los filipenses ya tenían, para que se desbordara y sobreabundara. Al leerlo nuevamente, me pongo a pensar en el corazón de Pablo
y en mi propio corazón y en el mío y en el de cada una de ustedes. Y dice la autora, si soy sincera, no recuerdo haber orado por mi propia iglesia local con este sentir del apóstol. Interceder de esta manera por el pedacito del cuerpo de Cristo al que pertenezco. No recuerdo haberle pedido al Señor que nuestro amor abunde mucho más en conocimiento de Dios, de su palabra, de su verdad. Sí amo a mi iglesia y oro por ella, pero este pasaje me recuerda que nuestras oraciones deben ir más allá de los planes que tenemos como iglesia, más allá del liderazgo o las necesidades materiales de la congregación. La petición de Pablo va de la mano con el énfasis que la carta hace en la unidad entre los miembros de la congregación. Me inunda el mismo cuestionamiento que se hizo la autora desde que empecé a leer el capítulo, pensando en que, ¿cómo oramos unas por otras? ¿Qué escribimos en nuestras peticiones de oración? ¿Acaso hemos escrito algo parecido o tenemos un sentimiento parecido a esta expresión tan bella de Pablo hacia la iglesia de Filipos? Y yo lo diría, hacia la iglesia de Avondale y aquí la de Cajicá y la de por allí cerquita y la de todo el mundo, porque desafortunadamente eh, cada rato me nombran la cuestión de la pandemia que aquí en Colombia fue supremamente restrictiva. La gente estuvo encerrada, bien encerrada. Había veces que no podían salir a comprar comida, tenía que ir uno solo a comprar comida y esto cambió radicalmente a la gente. Y en Estados Unidos, que no fue tan aguda la forma en que controlaron esta epidemia, sin embargo también generó la pereza mental y la pereza física. La pereza mental porque quejarnos de estar aburridos en la casa sin qué hacer, en lugar de concentrarnos en estudiar. Yo creo que era cuando más debimos haber estudiado la palabra. Y aquí la gente habla de eso. Algunas me han contado que en esa época hicieron varios estudios eh, de esto de Maús que les he comentado, de el ministerio que hay en las cárceles, pero aquí es para las iglesias, que son los libritos pequeños, por aquí tengo un ejemplo. ¿Dónde está? Aquí tengo uno que estoy haciendo últimamente, El hombre más grande, y trae un pequeño examen. Y muchas de ellas hicieron varios cursos durante la pandemia. Pero a lo que voy es que la pereza esta de la que yo hablaba nos ha llevado inclusive a que nosotras nos llenemos o nos satisfacemos únicamente con escuchar un video de fulanito de tal, perencejito de no sé qué y si sé más, en lugar de sentarnos a hacer lo que hacía el bebé. Cuando cada una de las que han tenido bebés saben cómo el bebé chupaba de duro, especialmente las primeras semanas y que a uno le dolía. Nos duele a nosotras leer la palabra así y orar así por nuestros hermanos en Cristo y por la iglesia en general. Bueno, es una reflexión que nos ayuda muchísimo a meditar en cómo está nuestra vida de oración. Aún seguimos muy flacas en cuanto a la vida de oración. Y lo digo por mí, lo dice la autora por ella. Esto es común, esto es un mal que, eh, que, re- que vive en las iglesias del tiempo moderno, tristemente. No sé si ustedes recuerdan cuando comenzamos el libro y que habla de George Mueller, este hombre del siglo XIX
y la forma de orar y que él oraba para íntegro todo. Y nosotros comenzamos este estudio y nosotros nos comprometemos y sí, decimos y yo me digo y ustedes se dicen y todo. Pero en últimas, seguimos con los mismos errores en cuanto a cómo oramos y cómo le pedimos al Señor, especialmente por la iglesia. Porque el Señor nos dice que Él sabe que nosotros tenemos necesidades y que Él nos cuida, que si cuida a las aves, ¿cuánto más a nosotros? Pero nosotros nos concentramos en las necesidades temporales de este mundo, llámense de cualquier área, financiera, de salud, de hijos, de lo que sea, en lugar de concentrarnos en lo que nos pide el Señor, de que oremos por su iglesia y que esto motiva a las personas cuando aman así al Señor, nos motiva a todas a compartir del Señor. Una de las debilidades también que hay hoy en día en la iglesia en cuanto al crecimiento en sí de nuevos creyentes, porque realmente lo que uno ve es movimiento de personas que ya conocen del Señor de unas iglesias hacia otras. Y ese caos también está aquí en Colombia. Entonces, reflexionemos, meditemos, digámosle al Señor que nos ayude, a que seamos fuertes en la oración, no en las oraciones eh, para este mundo terrenal, sino en precisamente el versículo de más buscad primeramente al reino de Dios y su justicia y todas las cosas te serán añadidas. Cuando nosotros nos concentramos en el reino de Dios y en orar por ese reino, en verdad que las cosas cambian sobrenaturalmente. Entonces, que el Señor nos ayude a que nos concentremos en orar así por nuestra iglesia de Avondale. Las quiero mucho, nos vemos el miércoles. Chao.